Diana Ibarra, soy sexóloga y psicoterapeuta y es mi mayor deseo contribuir a que las mujeres eliminemos culpas, vivamos desde el placer, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor consciente. Y el día de hoy te invito a que reflexionemos juntas sobre el tema de la depresión y la tristeza. Para este tema tan interesante tengo una invitada muy especial. Ella se llama Stephanie Agosto Mendoza, es psicóloga, mamá y facilitadora de procesos con mujeres en el acompañamiento pues, de su desarrollo y su bienestar. Y como te decía, junto con Stephanie hablaremos de la depresión y la tristeza, para ir entendiendo cuál es la diferencia entre un aspecto y otro. Sin más preámbulo, muy bienvenida Stephanie, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, Diana, y aquí ya estamos listas para empezar a hablar de este tema tan, pero tan importante. Así es. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar por el principio, si te parece, a lo mejor ir explicando qué es la depresión. ¿Qué dirías que es la depresión? Muy bien, vamos a entender la depresión como un trastorno del estado de ánimo. Es decir, no solo como me siento triste, he estado sintiéndome triste y a veces pensamos, ¿no? Que la tristeza se nos va a pasar y que, bueno, no pasa nada y entonces como que dejamos de verla, dejamos de darle importancia y pueden incluso pasar meses sintiéndonos tristes. Y hablando de los otros síntomas, entonces estamos haciendo contacto con que la tristeza es uno, pero la característica es que se va a estacionar más de 15 días. Entonces, si yo llevo 15 días sintiéndome triste y de verdad no se me pasa y de verdad incluso siento que sí, se incrementa y que ya me está afectando, vamos a ir a mirar la posibilidad de otros síntomas, como por ejemplo los otros que constituyen a la depresión, como este trastorno del estado de ánimo, es uno muy importante y muy interesante, que es la pérdida de interés. Es decir, como esta sensación de que ahora no encuentro interés en cosas o actividades que antes me interesaban. Desde despertarme para empezar mi día, ir al trabajo, atender a los hijos, incluso desde arreglarme, desde bañarme, y empiezan en nuestra mente una especie de pensamientos asociados al ¿para qué lo hago? Como si esta pérdida de interés también nos hablara como una de sensación de sin sentido, como ¿para qué? Y desde ese lugar, a lo mejor me gustaría hacer como una pequeña paréntesis, porque ahorita entiendo que estás empezando a explicar los 9 síntomas que nos pueden indicar la posible presencia de depresión, ¿verdad? Y a lo mejor para las personas que no están tan familiarizadas con el tema, no termina de quedar siempre del todo claro o no se distingue los síntomas de la depresión. Es decir, los síntomas es esto que se presenta cuando estoy en depresión. Pero ¿qué es la depresión? ¿Verdad? Es como cuando alguien tiene, no sé, gripa y tenemos una serie de síntomas como escurreción nasal, estornudos, etcétera. Esos son los síntomas, pero la gripa, pues ¿cuál es el origen o qué es la gripa, verdad? Que es una infección o como le queramos llamar. En el tema de la depresión, tú dime si estoy en lo correcto. Lo que tengo entendido como una forma de, dos posibles formas de explicarlo es una sensación constante, permanente y aguda de insatisfacción en la vida y o de desesperanza. Y que esa sensación profunda de desesperanza o insatisfacción empieza a llevarme a tener ciertos síntomas, que son estos que tú estás mencionando, ¿no? Por un lado, el perder el interés en cosas que generalmente tenía interés, creo que decías, y otro que ya estabas empezando, creo que a mencionar, es el tema de el cambio en el sueño, ¿no? Que puedo o dormir demasiado o dormir muy poco, tener problemas de insomnio o estar siempre somnolienta. Pero antes de continuar con los síntomas, hasta aquí ¿estarías de acuerdo que es una forma de explicar qué es la depresión? Bueno, cuando hablamos de qué es, creo que sí es importante ir a aterrizar que es un trastorno del estado de ánimo y que justo esto que tú mencionas
tiene que ver con cómo se empieza uno a sentir. Pero muchas veces esta sensación no es consciente. Entonces, lo primero que es importante como ir a mirar para hacer contacto, me parece que tiene que ver con justo ir a revisar. Si me he estado sintiendo triste, bueno, ¿cómo es esta tristeza? ¿Será una emoción como de repente aparece y espero que se quite? ¿O será como algo estacionario? Pero tienes razón en lo que dices, cuando dices que viene como de una sensación de estar insatisfecho con la vida, y a lo mejor puede no ser de manera general, sino con un momento que estoy atravesando y con una sensación de justo desesperanza, que es la que se conecta con estos pensamientos que estaba compartiéndoles acerca de él, como para qué. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ya. Y bueno, habría otros síntomas que podrías mencionar, que entiendo que de los 9 síntomas, ¿no? Que se mencionan en el DSM-5, si no me equivoco, necesitamos por lo menos 5 de estos, como tú bien decías, durante por lo menos 2 semanas consecutivas, pues ahí estamos, pues como foquitos de alerta de que probablemente estemos en una situación de depresión. Ok. Justo en el tema de los síntomas, revisamos que la tristeza es uno. El siguiente es el tema de la pérdida de interés en lo que antes solía interesarme y cómo aparece esta sensación como de desgano, como de desánimo. El tercero sería entonces una sensación de cansancio. De repente las personas podemos sentir, es que estoy muy cansada, no me quiero levantar, pero ¿cansada de qué? Si no he hecho ejercicio, si no me he hecho un maratón. Y ahí es importante ir a revisar que entonces a nivel corporal esta sensación de tristeza también está teniendo un impacto y aparecen los síntomas como estoy cansada, que a veces se puede acompañar de dolores de cabeza, y entonces lo que hacemos es ir al médico, ¿no? Para buscar solución. Pero esto es algo a nivel emocional. Entonces, un siguiente síntoma que puede ahí aparecer es el tema del sueño. Podemos estar experimentando hipersomnia, o sea, mucho deseo de dormir, o insomnio, me cuesta trabajo dormir. Y también pasa a nivel de pensamientos los síntomas. Empiezo a pensar cuál es el sentido de la vida, que es muy difícil vivir, que estoy en medio de una situación complicada, que nomás me encuentro como mi esquina, por así decirlo. Y entonces empiezan a formularse estos pensamientos a los que les vamos a llamar como de desesperanza, y que a nivel emocional incluso lo podemos experimentar como cuál es el sentido de estar aquí, cuál es el sentido de la vida. Y entonces, justo esto que decías hace un momento de la desesperanza, se convierte en otro síntoma, pero además en el síntoma clave que nos abre como, que le prende mayor luz roja al tema, porque la desesperanza es un síntoma peligroso. Puede activar que de verdad rondemos a nivel de pensamientos la idea de la muerte, por ejemplo. Es, exactamente, que después va a evolucionar a la ideación suicida, y que entonces si estamos hablando de qué es la depresión, estamos haciendo contacto con qué es un malestar, trastorno de ánimo, pero además es un malestar significativo que afecta nuestra calidad de vida y afecta nuestra capacidad de disfrutar la vida y afecta nuestro funcionamiento como personas en nuestras áreas de desarrollo. Si soy mamá, pues en la relación con mis hijos y el martenaje. Si soy una mujer que trabaja o un hombre que trabaja en mi esfera laboral. Si tengo una pareja, en la esfera de la pareja, en la esfera relacional, en la esfera personal, con qué onda con mis pensamientos, de qué estoy alimentándome emocionalmente a través de estos pensamientos. Es un malestar significativo que requiere atención, por supuesto, eso sin duda. Claro. Y creo que hay otro síntoma que es también de pronto esta baja de peso sin como ninguna explicación lógica, porque no es como que estoy haciendo una dieta específica ni algo, pero cambia, ¿no? O sea, cambia
hay una posible baja de peso. Y también es como aclarar, repito, que estos diferentes síntomas no necesariamente las presentan todas las personas ni al mismo tiempo, pero si hay por lo menos 5 de estos síntomas durante 2 semanas o más tiempo, ahí pues bueno, hay que poner atención. Y algo que la gente suele confundir mucho y que es bueno parte del título de este episodio es la tristeza con la depresión. Tú como psicóloga y yo también cuando atendemos consulta, pues probablemente nos ha tocado recibir muchas personas que llegan a la consulta diciendo, ay, es que estoy deprimida, ¿no? Estoy súper deprimida. Y cuando empezamos a explorar, pues lo que hay es una gran tristeza por algo que estén pasando en el momento o algo incluso natural, como por ejemplo un duelo, ¿no? Obviamente voy a estar triste si alguien que amo murió, pero no necesariamente es depresión. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a que la gente pueda distinguir entre la tristeza y la depresión? Muy bien. La tristeza es una emoción que aparece sí, porque todas las emociones son respuestas psicofisiológicas. Entonces, esas frases que escuchamos socialmente de controla tus emociones, en realidad, vale la pena que las cuestionemos porque al ser las respuestas emocionales instintivas y psicofisiológicas, no podemos anularlas. Es decir, a ver, hoy me prometo que no me voy a poner triste por nada, que no me voy a enojar. No es real. Nuestro cerebro está ahí disponible para funcionar, activando emociones y entonces que esas emociones nos comuniquen algo, ¿cierto? Cuando hablamos de tristeza, entonces vamos a hablar de una emoción que va a aparecer como resultado de una situación externa y que va a tener un mensajito, una reacción aquí en mi cerebro y en mi cuerpo. Sin embargo, al ser una respuesta psicofisiológica, tiene una duración. Nos invita la ciencia a revisar que la duración de las emociones son de 90 segundos. Entonces, ok, pasa algo, me siento triste, mi cuerpo está diseñado para eso, 90 segundos y bye. Cuando hablamos de una depresión, hace rato decíamos que sí existe este componente de la tristeza, pero la duración es de 15 días o más y entonces ese ya es un foco de alerta. En el tema de la duración, la diferencia nos queda muy claro. Una emoción es de 90 segundos, la depresión es cuando ya he estado experimentando esa emoción, pero que si ya la experimenté 2 semanas, entonces se llama sentimiento y entonces se llama estado emocional y entonces un estado emocional que va a tener una duración significativa ya me habla de otra cosa. En este tema de depresión y entonces de un malestar significativo. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué una emoción se queda en una emoción y por qué una tristeza como estado emocional se queda como un estado emocional? Repito, la tristeza como una situación que va a activarse en nuestro cerebro ante una situación externa, pero se va a convertir en un estado emocional cuando le damos un significado mental. Es decir, voy a decir un ejemplo, ¿no? O sea, mi novio me terminó. Ok. Mi cuerpo, mi sistema, mi cerebro dice tristeza. Órale, bye. Pero entonces nosotros empezamos a darle el significado mental de él. ¿Por qué terminamos? ¿Por qué me terminó? Porque no soy suficiente, porque soy difícil de amar, porque tengo mal carácter, porque soy muy celosa, por todos estos pensamientos y explicaciones que vienen de nuestro mundo emocional y que entonces nos dan para abajo. Claro, y entonces se convierte la emoción en un sentimiento. Exacto. También la gente a veces confunde, ¿verdad? Emoción, como tú muy bien decías hace rato, es una respuesta psicofisiológica, ¿verdad? Que viene como de dentro, es como no es algo que uno elige, surge, está ahí y tiene un periodo de vida corto. Pero luego sentimos que esa emoción sentimos o creemos que se hace muy larga, pero en realidad lo que se prolonga es el sentimiento, porque el sentimiento ya no solamente
respondió en su primer momento como emoción a una respuesta fisiológica, sino que ahora se suma todas las ideas y creencias que tenemos alrededor del evento que primero nos puso tristes y que luego nos deja en un sentimiento de tristeza. Sentimiento que va como muy conectado entre lo que pienso y que al mismo tiempo siento, ¿no? Y dijiste una palabra clave, las creencias, que justo el significado que le damos mental a estas experiencias que nos suceden tiene que ver con todo este cúmulo de creencias que tengo al respecto de la vida, del amor, de mi persona, de mi valor, y entonces como que solitos nos vamos machacando con esas creencias que tienden a ser no muy positivas, y entonces justo el sentimiento se hace más grande, ¿verdad? Se estaciona, y si se acompaña de los otros elementos que ya dijimos, pues entonces es probable que estemos experimentando una depresión, que no es cualquier cosa, ¿eh? Porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que las personas podemos pasar hasta 14 años en depresión sin pedir ayuda. Imagínate, 14 años sintiéndonos tristes y sin pedir ayuda, eso ya se nos convierte en algo crónico y hasta podemos pensar un estilo de vida, pero con mucho malestar y con mucho peligro para nuestra salud mental. Así es, así es. Y también creo que aquí vale la pena mencionar solo como mención para no profundizar mucho en ello, que la depresión también tiene un impacto y es una respuesta también fisiológica desde el cerebro y en el cuerpo. Entonces de ahí que a veces, sobre todo si se ha prolongado mucho, si tener y recibir ayuda, es importante no solo tener acompañamiento psicoterapéutico, si es que se puede acceder a ese tipo de acompañamiento, sino que también a veces es necesario un acompañamiento con medicamento psiquiátrico, porque justamente se ha alterado pues esta parte neuroquímica del cerebro, que es, digo, muy amplio para como explicar, pero nada más mencionarlo. Y para ir cerrando, Steph, si te parece, pues justo, ¿cuándo es necesario pedir ayuda y qué tipos de ayudas podríamos invitar a las personas a procurar? Creo que es bien importante que un paso que podemos dar como sociedad, como oyentes, con respecto a este tema, porque a todos nos incumbe el tema de la salud mental, de mi salud mental, es uno, empezar a normalizar nuestras emociones. Es decir, me siento triste, pues me siento triste. Mi cuerpo está capacitado para comunicarme que estoy experimentando esta emoción y me doy el permiso de ir a revisar por qué me siento triste. Esto creo que es un primer paso muy importante porque tendemos a negar las emociones, a guardarlas en el costal emocional, que es algo que trabajo mucho con mis pacientes. Ahí las guardamos y después pues se amontonan, se acumulan y después vamos cargándolo y nos pesa mucho y estrés, ansiedad y demás malestares emocionales. Entonces, creo que algo primero es ir a normalizar nuestras emociones, ir a escuchar qué me quieren decir. Y si yo estoy normalizando y si sí me estoy escuchando y si estoy escuchando estas emociones, ya estoy dando pasos muy buenos y muy saludables para ir a escuchar. ¿Será que esto que he estado sintiendo, que yo pensé que era una emoción, pero que me doy cuenta que ya se convirtió en un sentimiento porque tiene más de 90 segundos en mi corazón, ¿no? Entonces son poquitos de necesito ayuda, por supuesto, porque vivir con un malestar emocional tiene un impacto en nuestra salud mental. Y una forma de pedir ayuda es, si en este momento no tengo la conciencia, tal vez no estoy convencida, tal vez no estoy convencido, tal vez no sé ni cómo para ir a buscar un profesional, porque estar en depresión amerita un tratamiento integral, psicoterapia y muchas veces farmacología, como lo dijiste, lo primero que puedo hacer es ir a normalizar que me estoy sintiendo de una manera que amerita que pida ayuda. Y entonces ahí es importante que busquemos una red de apoyo. Mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi grupo de la iglesia, si es que comulgo con un grupo de iglesia, alguno de mis padres, tal vez algún familiar, alguien que yo sienta, un profesor, incluso si soy
una persona que sigue estudiando, para ir a hablar de cómo me estoy sintiendo, para ir a expresar que estoy sintiendo esto y que estoy pensando esto y que ya me doy cuenta que puede ser algo que amerite que yo busque ayuda para que me sienta mejor, porque sí es posible, porque sí es real que puedo sentirme mejor. Entonces, digamos que las formas, uno cuando quisiera pedir ayuda, yo diría que siempre que yo tengo algo que me duele, que me lastima, que algo no va bien para mí y que necesito sentirme acompañada o apoyada por otras personas. ¿A quién pedir ayuda? Decías, y concuerdo contigo, idealmente, ¿no? Un acompañamiento, sobre todo si hablamos de depresión, un acompañamiento psicoterapéutico que requiere un acompañamiento biomédico también. Y cuando no es posible, por lo menos no en un primer momento para la persona, pues por lo menos hablar del tema, ¿no? Como tú decías, normalizar. Uno, esto que siento, ok, soy humana, está bien sentir esto, también no terminar culpabilizándome por sentir lo que siento, pedir ayuda y esa ayuda puede venir de diferentes fuentes, de gente cercana a mí y que en la medida en que rompamos el silencio de lo que estamos viviendo y dejar como poner recargar nuestro rostro en el hombro de alguien, eso ya marca una diferencia, por lo menos es un primer paso, ¿no? Y bueno, creo que desde todas las corrientes o los enfoques psicológicos, como por ejemplo, bueno, yo trabajo la psicoterapia corporal, ahora también estoy en la formación como en el yoga sensible al trauma, y llevan justo a lo que tú decías, ¿no? Normalizar lo que sentimos, conectar con nuestras emociones y con nuestro cuerpo, y pedir ayuda. Pedir ayuda, a veces para algunas personas es el paso más difícil, reconocer que necesitan pedir ayuda. Y si lo haces, puedes sentirte orgullosa de ti porque ya diste un primer gran paso, ¿no? Y bueno, Estefi, pues si te parece, con esto podemos cerrar. Te quiero agradecer muchísimo por proponer este tema y por tus aportes. Y bueno, no sé si hay algún mensaje clave con el que quieras cerrar. Me gustaría cerrar con el mensaje clave de que es muy importante que normalicemos nuestras emociones, de que escuchemos nuestras emociones y de que siempre, siempre que hagamos contacto con que algo siento, algo me pasa y creo que vendría bien ayuda, nos demos esa oportunidad. Porque sí es posible, aunque a veces pensamos que no, sí es posible mejorar, sentirnos bien. Recibir ayuda nos va a traer algo bueno, un aprendizaje, una mejoría, porque todos tenemos derecho a disfrutar la vida, a vivirla con goce, con disfrute. Solo hay que saber cuándo pedir la ayuda, que eso nos puede cambiar la vida incluso. Así es. Muchas gracias, Stephanie, por tu presencia y por tu aportación. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un gusto. Bien. Y bueno, pues a ti que nos acompañaste del otro lado del micrófono o de la pantalla, también muchas gracias. Si crees que esto le puede servir a alguien, por favor, compártelo. Puede ser tu manera de decirle, me importas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta luego.